Quedamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer esta mañana los versos del 15 hasta el 23. 15 hasta el 23, donde se recoge la oración del apóstol Pablo. Es la oración que Pablo hace por la iglesia de Éfeso, pero también obviamente por todos los creyentes, porque era la voluntad de Dios que esto llegara a todos nosotros. Así que dice la escritura en Efesios 1:15: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, gracias por tu palabra. Te suplico que nos permitas entrar a ella con corazones humildes, corazones anhelantes de recibir de ti la iluminación que necesitamos de tu palabra para conocerte, oh Dios santo, y para también aplicar e implementar tu palabra y el evangelio en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en todas las esferas y dominios donde nos movemos y hacemos nuestra vida. Te suplicamos en esta mañana iluminación, que tu espíritu en nosotros tome tu palabra y la ilumine profundamente a tal grado que realmente la podamos aplicar y la podamos vivir en el día de mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que esta es tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, los que hemos estado todos estos domingos anteriores estudiando la carta a los Efesios, sabemos que acabamos de culminar en el verso 14, donde desde el verso 3 hasta el 14 el apóstol Pablo ha traído una disertación en tipo doxología, o sea, alabando, glorificando a Dios por el hecho de la redención extraordinaria que Él nos trajo. Pablo comenzó desde antes de la fundación del mundo, como vemos en los versos 3 en adelante, considerando el plan de redención, el glorioso plan. En ese plan, considerando la elección soberana de Dios de aquellos que Él ha llamado a la salvación, y regocijándose en eso y alabando a Dios profundamente. Y una vez más les recuerdo que en este pasaje del 3 al 14, en el idioma original es una sola oración sin interrupciones. No hay nada gramatical, no hay puntos, no hay comas. Es una sola oración, como si el apóstol Pablo hubiera tenido esta catarsis recibida por el Espíritu Santo para colocar toda esta esperanza, todas estas riquezas de gloria que nos pertenecen a nosotros en Cristo Jesús. Y habiendo terminado ahí en el verso 14, ahora el apóstol Pablo va a hacer lo que, bueno, era como comprensible hacer. Después de desplegar toda esa riqueza de gloria, ahora él va a orar por los efesios para dar gracias a Dios por ellos primero, agradecer a Dios por la obra de Él en la vida de esta gente que eran paganos,
y que Dios los sacó de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Y Pablo va a tomar un segmento de la oración para agradecimiento profundo a Dios por la obra de él en los Efesios, y luego va a pedirle a Dios por ellos. O sea, va a ser lo que nosotros conocemos como una oración de intercesión, cuando uno pide por otra persona, cuando uno pide por las necesidades de otro. Y Pablo, eso es lo que vamos a ver en esos versos. Obviamente hoy solamente vamos a cubrir quizás los primeros 3 versos de la oración, y por eso hemos llamado el sermón oración por sabiduría espiritual. Y esa es la parte 1, porque vamos a necesitar una parte 2 y no sé si una parte 3, porque son varios versos donde hay muchísimo que discutir y que ver en estos versos. Así que Pablo hace lo más apropiado, que es orar. Les traigo una cita de el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Él comenta sobre estos pasajes. Él dice: cómo Pablo brilla mientras escribe sobre este gran tema. Él se enternece y se levanta a un entusiasmo de elocuencia. No podemos detenernos a explicar sus palabras. Sería echar a perder su poesía mística, o tener un corazón que pudiera exaltar a Cristo como Pablo hizo. Verdaderamente, si conocemos que nosotros mismos somos uno con Cristo y conocemos los privilegios que vienen a nosotros por pasar por esa bendita puerta, nosotros pudiéramos ciertamente exaltarle con todo nuestro corazón y alma. Y precisamente ese es el propósito de este sermón de hoy, es que nosotros, al igual que el apóstol Pablo hizo, al considerar las riquezas de la gracia, de la gloria de Dios, al considerar todo lo que Dios gratuitamente ha derramado en nosotros, sabiendo que no lo merecemos, que nunca seremos merecedores, nosotros también de todo corazón, con toda nuestra alma, podamos exaltar, glorificar a Dios, y no solamente en palabras, que es parte de lo que hacemos, sino también a través de nuestras acciones de obediencia, procurando en la gracia divina obedecer a Dios, obedecer su palabra, y así exaltarlo, de manera que los que ven nuestra vida, los testigos alrededor que ven nuestra vida, puedan también alabar a Dios, aún que ni siquiera lo conozcan, por lo que ven ocurriendo en nosotros, por los cambios, la transformación gloriosa del Evangelio que ven aconteciendo en nuestras vidas. Así que el número 1, Romanos, la oración de Pablo por los Efesios, y eso es lo que vamos a estar tratando en estos domingos que siguen. Y Pablo comienza esa oración en el verso 15, diciendo: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos. La primera frase es: por esto yo también. Por esto. Ese por esto obviamente está uniendo la oración que él va a hacer a algo que él ha dicho. Es obvio que cuando él usa la frase por esto, está uniendo lo que va a hacer ahora, el agradecimiento y la oración, lo está uniendo a las cosas que dijo. O sea, en realidad Pablo está diciendo: por esta razón, o está diciendo: por este motivo es que voy a dar gracias, o por esta causa, o a cuenta de esto es que voy a dar gracias y a orar por ustedes. Entonces uno se pregunta: pero la razón es ¿cuál? ¿Qué es la razón por la cual Pablo va a dar gracias y va a orar? Y obviamente la razón, estamos hablando probablemente de los versos 3 hasta el 14. El apóstol Pablo está diciendo: por causa de este plan extraordinario, por causa de este plan glorioso, inexplicable, es un plan insondable que para el hombre y la mente humana es imposible descifrarlo por lo infinito y glorioso que es. Por causa de esta redención tan impresionante, por causa de esta salvación tan grande, es que yo voy a orar, es que voy a dar gracias, es que voy a agradecer. Cuando Pablo va a considerar que los efesios, que años antes eran
paganos viviendo en oscuridad, gente que de ninguna otra forma podrían conocer a Dios a menos que Dios no los hubiese incluido en su plan de redención y a través del Evangelio se les revelara como fue exactamente lo que hizo. Pero también pudiéramos ver que quizás cuando Él dice por tanto, o por esta razón, o por esta causa, se puede referir también más directamente a los versos donde el apóstol ha hablado acerca de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para la redención, porque ustedes han sido escogidos por Dios, porque han sido sellados con el Espíritu Santo, porque Él ha venido a morar en ustedes, siendo ese sello que jamás se retirará de nuestra vida. Es que voy a agradecer a Dios por su infinita gracia sobre ustedes. Y esa realmente es la razón probable, el sello del Espíritu. Recuerde que el sello del Espíritu es lo que garantiza nuestra redención final, garantiza nuestra salvación. Recuerde que nuestra salvación está garantizada en Cristo por causa del Espíritu que Él trajo a morar en nosotros. Esto no es difícil, el Espíritu Santo está en usted. Usted está lleno del Espíritu, usted está claro que hay un fruto en su vida, una transformación. Pues usted debe entender que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa y que ha sido sellado ya para el día final de la redención. O sea, usted va a llegar a ese día final de la redención donde el Señor Jesucristo, sea que estemos vivos en su retorno o sea que hayamos muerto, transformará nuestro cuerpo de pecado y de corrupción en un cuerpo glorificado para llevarnos a morar siempre con Él. Así que eso es lo que inspira a Pablo. Esa es la razón de por qué Él va a orar. Y luego entonces Él sigue diciendo: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos. Ahora, Pablo recibió información de alguien que le pudo testificar sobre los efesios y decirle que en esta gente el evangelio estaba obrando una gran transformación. Recuerden, esta gente eran paganos. Esta gente estaban entregados a la idolatría, esta gente estaban entregados a las tinieblas, a la oscuridad. En este paganismo ellos eran tan profundos que recuerde que los aspectos religiosos de estas culturas tenían hasta los templos donde la prostitución religiosa era usual, era normal que los hombres fueran allí a entregarse a estas prácticas paganas y corruptas. Y ahora hay gente que le dice al apóstol Pablo que algo grande ha acontecido en la vida de los efesios, que la fe de ellos es tangible, la fe de ellos se ha hecho evidente, la salvación en ellos se ha hecho clara, pero no solamente la fe en ellos, sino el amor que tienen por los santos, el amor que han desarrollado por los cristianos, el amor que tienen por el propio pueblo de Dios. De hecho, el apóstol Pablo también había recibido estas informaciones de otras iglesias. Por ejemplo, si usted mira adelante la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versos 3 y 4, es básicamente lo mismo. Dice: damos gracias al Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Jesús el Mesías y el amor que tenéis hacia todos los santos. Aparenta ser que estas dos marcas son de las marcas cardinales en la vida de alguien que ha nacido de nuevo: la fe en Cristo, pero también el amor por la iglesia, el amor por los redimidos, el amor por el pueblo de Dios. Toda persona que en verdad ha venido a Cristo va a mostrar estos dos puntos, va a mostrar fe en el Señor Jesucristo, confianza plena en el Señor, pero también va a mostrar un amor por la
casa de Dios, por la iglesia, por los santos, por los creyentes. No hay tal cosa como alguien nacido de nuevo que no ame la iglesia de Cristo, que no quiera estar con ella, que no ore por ella, que no quiera colaborar entre sus hermanos. Eso no es compatible con alguien que está en la verdadera fe. Entonces, también adelante, si usted mira después con calma la epístola a Filemón, es una epístola bien corta, un solo capítulo. Pablo a Filemón también le dice lo mismo: doy gracias a Dios por la fe que veo en ti, doy gracias por el amor que tú tienes por los creyentes. Es lo mismo, cada vez Pablo estaba dando gracias por esto. Ahora, cuando Pablo habla de fe, es importante que investiguemos un poquitito qué fe es la que habla Pablo aquí. La palabra griega, cuando Pablo dice aquí acerca de la fe, en Efesios 1:15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, es la palabra pistis. La palabra pistis es la palabra de las que más se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la fe. Significa convicción, significa una persuasión firme, significa creer en la verdad, pero también pistis es la expresión de confianza del creyente puesta en Cristo, la expresión de confianza que se pone en Cristo y nos da esa relación vertical con Dios. Es la fe que me trae a mi relación vertical con Dios. Ahora, un dato importante es que cuando Pablo habla de esta fe, es obvio que él está hablando más allá de la fe salvífica. Está hablando más allá de la fe del día que ellos vinieron a Cristo, para hablar de la fe que diariamente está en nosotros, la fe con la que vivimos la vida cristiana, la fe con la que cotidianamente tenemos que enfrentar situaciones y condiciones, pruebas que trae la vida, situaciones de tentación en las cuales nos vemos involucrados. Es la fe que continúa haciéndonos crecer. Es la fe con la cual vamos caminando por la vida, poniendo nuestra confianza absolutamente en el Señor, aun que las circunstancias sean terribles, hablando socialmente, económicamente, en la salud, de cualquier manera, poniendo nuestra confianza. Pablo oyó que los efesios estaban firmes en la fe. O sea, que lo que había comenzado en ellos allí no murió. Lo que había comenzado en ellos, la salvación que Dios trajo, no se quedó allí. Esta gente habían crecido, estaban creciendo en la fe, esa fe que diariamente necesitamos para vivir la vida cristiana. Y esa fe ellos la habían colocado, dice, en el Señor Jesús. La habían colocado en el lugar correcto, la habían puesto en el lugar donde tenían que tenerla, en el Señor Jesús. Yo le digo, hermanos, en el mundo que estamos viviendo hoy, en la situación que atraviesa el mundo, las naciones, nuestro Puerto Rico, no hay una manera posible de vivir la vida cristiana victoriosamente, a menos que usted y yo decidamos colocar toda nuestra confianza en Dios. Y yo sé que uno oye esto y parece tan elemental, pero yo le aseguro, hermanos, que es una de las áreas donde más los creyentes tenemos problemas. Cuando uno se investiga bien y uno puede hacer un examen interno, uno va a poder ver que nuestra confianza a veces está colocada ciertamente en sistemas humanos, está colocada ciertamente en instituciones humanas, y está colocada en lugares que son pasajeros y efímeros y que no podrán traer realmente lo que Dios puede traer a nuestra vida. Es hora de volver a colocar toda nuestra confianza en Dios, sacarla de donde la habías puesto. Si usted ha puesto su confianza en políticos, yo le diría que saque su confianza de un lugar tan endeble, de un lugar tan raquítico, de un lugar tan débil, y la vuelva a poner sobre aquel que tiene todo el poder, toda la autoridad, sobre aquel que tiene todo el señorío. Si usted ha puesto su confianza simplemente
el gobierno americano y en lo que pueden hacer por nosotros, yo le diría que saque su confianza de algo tan endeble, tan efímero y que ni siquiera sabemos en el futuro lo que puede pasar, y pongamos otra vez nuestra confianza absoluta en Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz del Calvario, porque todo lo que Él hizo allí ha abierto para nosotros riquezas de gracia que nunca podrán ser agotadas, jamás podrán ser agotadas. Ellos pusieron su fe en el Señor Jesús, o sea, en la suprema autoridad. Él es la suprema autoridad. No hay mayor autoridad en el universo. Es Jesús, el Kurios, que es la palabra que usaron, la palabra griega Kurios, significa el de suprema autoridad. Es el Señor, es el amo, es el dueño de nuestra vida. Ahí es donde hay que poner mi fe, mi confianza. Yo tengo un dueño. Si yo tengo un dueño, Él va a velar por mí, Él va a causar su obra en mi vida. Y yo tengo que confiar que aunque yo no entienda por qué en mi vida todo se está cayendo, tengo que confiar en que el amo, el dueño, el Señor Supremo, Él sabe lo que está haciendo. Y yo tengo que entregarme en los brazos de Él a que todo lo que está pasando es parte de su plan, aunque me esté destrozando a mí la vida. Es lo que enseña Romanos 8:28, esa es la realidad de la Escritura y del Evangelio. Pero qué dificultad tenemos los creyentes cuando las cosas van mal de poder seguir el plan de Dios. Porque cuando las cosas van bien, todo el mundo quiere testificar y todo el mundo quiere decir. Pero cuando las cosas van mal, al revés, todo está saliendo mal, mi salud no está bien, la economía está mal, mis hijos están rebeldes, algo está pasando, entonces tenemos que confiar en que todo esto es parte del plan de Dios. No importa, todo es parte del plan de Dios y a mí me toca confiar y obedecer conforme a la gracia que Él ha puesto en mi vida. Entonces, Pablo no solamente agradece a Dios por la fe de los efesios, sino la fe de los efesios produjo algo extraordinario, hermanos, que es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida de gente regenerada, en la vida de personas que han sido regenerados. El amor ágape es fruto de regeneración. No estoy hablando simplemente de ese amor humano o el amor filial o el amor fraternal que es obvio que debe darse entre nosotros. No, estamos hablando de algo más. La palabra que Pablo usa aquí es la palabra ágape. Cuando hablamos de ágape, estamos hablando de el amor que describe Primera de Corintios 13. Usted ha leído probablemente ese capítulo que habla de la excelencia del amor. Es el amor que todo lo cree, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo cree. Es el amor que no se extingue, es el amor que no se apaga, es el amor que las pruebas no lo pueden apagar, que las discrepancias entre nosotros no lo pueden extinguir. Hermanos, cuando hay amor ágape o el amor sacrificial, yo no pienso en qué voy a sacar de ti, sino pienso en cómo voy a bendecirte a ti. Entonces piénselo, venimos entrenados o adiestrados del mundo de una manera donde tratamos las relaciones en qué saco de esta persona. What's for me in it? ¿Qué hay para mí en esta relación? ¿Qué saco yo de aquí? Y eso lo trasladamos a la iglesia. Yo voy a estar en esta iglesia, pero ¿qué saco yo de aquí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué me dan a mí aquí? ¿Qué es lo que me van a dar si me uno a este club? ¿Qué me dan si yo estoy aquí? No, el amor ágape no piensa qué me van a dar. El amor ágape piensa, ¿qué yo voy a dar? Piénselo en el matrimonio. Sé que me salgo un chin de tema, pero no sé, quiero pensar que santo, alguien necesita eso. En el matrimonio, si usted vino a buscar al matrimonio, usted está equivocado de relación. Porque en el matrimonio no venimos a buscar, venimos a dar. ¿Cuántos hombres casados aquí? Levante la mano todos los hombres casados. Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Hombres casados, gloria a Dios. Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Ámenlas como Cristo amó a la iglesia. O sea, es ágape. Es el amor que se sacrifica. Es el amor que quiere hacer al otro pleno. Es el amor que quiere que el otro esté contento, que esté feliz, que esté pleno. Y voy a hacer lo que esté a mi alcance, aún a nivel de sacrificio, para lograrlo. Eso es lo que la Biblia está hablando aquí también entre nosotros. Los efesios estaban demostrando un amor que solamente viene cuando hay una fe genuina. Cuando hay una fe real, genuina, salvífica, una regeneración. El amor es fruto del Espíritu Santo, según la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Es fruto del Espíritu. El amor de Dios, ese que yo le acabo de decir ahorita, todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera. Ese, dice la Biblia, que ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, pastor, usted me está diciendo que yo puedo amar con esa clase de amor. Sí, a través del fruto del Espíritu Santo nosotros podemos amar sacrificialmente a otros y poner las necesidades de otros antes de las nuestras. Y yo digo eso y suena como un poema. Como un poema lindo de algo que no está pasando en nuestras vidas. Y es la realidad. Nuestro egoísmo natural es grande, hermanos. El mío también. Nuestro egoísmo natural nos consume y nosotros vamos por la vida pensando en nosotros, en mi bienestar y qué consigo de todo esto. Y el evangelio es al revés. El evangelio es lo contrario. El evangelio es ir por la vida pensando en los demás, en el bien de ellos, a nivel que yo me tenga que sacrificar para que otro esté mejor. Ese es el mensaje, por eso nadie quiere oír el evangelio. Es más fácil oír que Dios te quiere hacer rico, y que Dios te quiere bendecir, y que Dios te quiere dar, y que Dios quiere llevarte a las naciones, bla, 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 bla. Es más fácil oír eso al oído que decir, oh, yo tengo que vivir sacrificadamente para que otro esté bien. Sí, es lo que Cristo dijo. Ese es el evangelio. Y si eso se diera en una congregación, la vida de esa congregación jamás sería la misma. Si Dios hiciera ahora mismo aquí, no estoy diciendo que es lo que pasa, esos son procesos, pero si Dios hiciera un milagro en masa ahora mismo, aquí ahora mismo, y desde esa fila hasta la última ya, Dios nos cambiara totalmente y nosotros comenzáramos a amar con este amor, de esta manera, usted vería que esta congregación totalmente cambiaría. Sería una transformación radical, irreconocibles. Lo que Pablo estaba oyendo es que los efesios no solamente estaban demostrando la fe en el Señor Jesús, que es la vertical, estaban demostrando lo horizontal, el amor por todos los santos. Porque muchos de nosotros no tenemos problema, amamos al Señor o decimos que lo amamos, esta relación vertical está bien, pero cuando vamos a la horizontal, ahí hay problemas. Porque, el Señor yo lo amo porque me amó primero, pero amar a los hermanos no siempre es fácil. Especialmente cuando algunos lo hacen tan difícil. No aquí. Yeah, right. ¿Alguien está entendiendo algo hoy? Yo creo que el evangelio nos está hablando profundamente, hermanos. Yo creo que debemos dejar que el evangelio atraviese nuestras vidas. Yo creo que es hora de comenzar a entender, esta es la vida cristiana. Lo que tenía en la cabeza no era vida cristiana, era una maraña de conceptos aberrados, sacados fuera de la escritura, sacados de contexto. Esta es la vida cristiana. Y Pablo está dando gracias a Dios por la fe de los efesios. Pero gracias a Dios por el amor incondicional, sacrificial, no basado en sentimientos y emociones. Eso es lo grande del ágape.
No es basado en sentimientos y emociones. Ese es el amor de Dios. Imagínate si Dios basara su amor en sentimientos. No creo que nos pudiera haber salvado desde antes de la fundación del mundo, cuando Él ya sabía todas las cosas que haríamos contra Él, aún después de ser salvos. Piénselo. Después de ser salvos, ¿cuántas veces usted y yo no hemos sido rebeldes con Él? ¿Cuántas veces no hemos sido totalmente rebeldes con Él y hemos actuado a veces hasta de manera impía, siendo creyentes? Y Dios nos escogió, hermanos, por su amor ágape, y ahora ha derramado ese amor para que usted y yo podamos amar al hermano, que jamás hará contra nosotros nada parecido a lo que nosotros producimos cuando pecamos al corazón de Dios. Jamás. Si usted y yo entendiéramos la santidad de Dios, entenderíamos por qué a Él lo ofende tanto el pecado. Sin embargo, tu hermano y hermana jamás van a llegar al estándar de lo que nosotros hacemos contra Dios. Y mira que pueden pecar contra ti profundamente, destrozar la vida, pero no van a llegar a lo que el pecado hace al corazón de Dios. Y sin embargo, Dios nos amó. Y ahora Pablo está viendo esto en los Efesios. Y por eso es que él dice que no cesa de dar gracias. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Porque imagínate, oyó que esta gente, recuerde, el apóstol Pablo no ha visto a la gente de Éfeso. Puede ser que entre 8 a 10 años no los ha visto más. Y no los va a ver más. No los va a ver. No los iba a volver a ver. Pablo está preso, no los va a volver a ver más. Y hace como 8 o 10 años que no los ve, pero ha oído que la obra que allí se comenzó, esa obra ha dado un fruto extraordinario. Que estos paganos ahora convertidos al Señor Jesucristo están dando un fruto de fe que es evidente aún alrededor en otros lugares, y que se aman. Y si usted recuerda, Jesús enseñó que la manera en que el mundo sabrá que nosotros somos discípulos de Él es cuando nos amemos los unos a los otros. Esa es una de las marcas cardinales, de las marcas centrales del fruto de una persona regenerada, hermanos. Jesús dijo: mira, van a saber que ustedes me aman a mí, son discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Entonces, Pablo no solamente da gracias, él dice que no para de dar gracias. Wow. Yo no creo que Pablo está siendo hiperbólico. Yo creo que Pablo está diciendo la realidad de que él, en todas sus oraciones, en todos sus momentos, tenía a esta gente en mente, y cada vez que iba a orar se acordaba de la obra gloriosa de Dios que salva pecadores y salva paganos que no lo merecen, y daba gracias a Dios por los efesios, gracias a Dios por ellos. Es interesante que luego también les dice, haciendo mención en mis oraciones, el apóstol Pablo dio gracias también en Romanos 1, 8 y 9. No me va a dar el tiempo buscar esto. Dio gracias a Dios por los filipenses también, Filipenses 1, 3. Dio gracias por los colosenses en 1, 3 también. Y dio gracias por los tesalonicenses en 1, 2. Y en todas esas dijo: yo no ceso de dar gracias, yo continúo dando gracias, yo sigo dando gracias. Él daba gracias porque ya ellos estaban perfectos. No, hermanos, no daba gracias porque ya ellos tenían todo. No daba gracias porque ellos fueran ya cristianos glorificados, que tenían todo. No, daba gracias por la obra que Dios comenzó en ellos, en sus vidas. Hoy yo, con el pie que me da esto, hoy la aplicación no va a ser al final, voy a hacer la aplicación en medio del mismo sermón. Yo le digo, hermanos, algo que debemos evitar que nos pase en nosotros, la iglesia, y ahora estoy hablando de Torre Fuerte, es que no dejemos que las doctrinas que aprendemos nos vayan a traer orgullo
para mirar a los demás por encima del hombro y a los demás hermanos por encima del hombro, como que ahora yo soy el más que leo y yo leo esto y yo leo a estos hombres y yo leo a Sproul y yo leo a MacArthur y yo leo a aquel. No, hermanos, si eso es lo que trae la doctrina y si eso es lo que trae entonces el estudio, entonces no estamos estudiando la Biblia correctamente, porque el estudio de la Biblia lo que va a traer a mi vida es el entendimiento de dar gracias a Dios por mis hermanos. No doy gracias porque son perfectos, porque obviamente como pastor yo mismo estoy lidiando con sus pecados, yo mismo estoy lidiando con sus situaciones, yo mismo me entero de sus problemas, yo mismo me entero de los pecados que hay. Entonces, ¿por qué doy gracias? Doy gracias porque Dios comenzó una obra en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, en la vida de esa familia, y aunque hoy no están perfectos, Dios los trajo por misericordia y gracia a la fe, y está haciendo una obra tan impresionante que ahora vemos una transformación, aunque todavía hay pecados en ellos. Uno tiene que desarrollar la paciencia para poder dar gracias por lo que Dios hizo y orar por lo que Él quiere hacer. Orar que Él complete la obra. Orar que Él haga su obra en medio de ellos. Yo doy gracias a Dios por los jóvenes de esta iglesia. Doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a Dios por los jóvenes varones, por las muchachas. Gracias a Dios por ellos. Significa, pastor, que no te enteras de cosas. Claro que me entero y me da dolor y me entero de sus pecados y me entero de situaciones. Pero ¿sabes qué? Aunque me entero de esas cosas, doy gracias a Dios por la obra salvífica que Dios comenzó en ellos, porque estoy convencido del que comenzó la buena obra en ellos, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ahora no nos creamos que porque tenemos o hemos empezado a tener doctrina correcta, somos mejores que nadie. No desarrollemos ese espíritu crítico donde ahora no podemos escuchar ni siquiera a un cristiano en el trabajo porque él es diferente a mí. Entonces, este no es reformado, este no sabe nada. No, hermanos, si eso trae la doctrina reformada a su vida, usted no está escuchando la doctrina reformada, usted está escuchando otra cosa. A nosotros nos mandaron a amarnos los unos a los otros, a aceptarnos en amor los unos a los otros, a tener un entendimiento claro de que Dios está haciendo una obra gloriosa en medio de las naciones, en medio de la tierra. No ceso, dice el apóstol, no ceso de dar gracia, haciendo mención en mis oraciones. Esa palabra mención realmente Él está diciendo, estoy pidiendo por ustedes, estoy orando por ustedes, estoy intercediendo por ustedes. No solo aplicando la gracia de Dios para las acciones de agradecimiento, sino le estoy pidiendo a Dios encarecidamente por ustedes. Le pido a Dios apasionadamente. Trabajo y lucho en oración por ustedes. Oh, hermanos, ¿oramos por otros como cuando oramos por nosotros? ¿Puede usted orar con la misma pasión por los hijos de otro que cuando oras por tus hijos? ¿Puedes orar con la misma intensidad que oramos por nuestro matrimonio como cuando oramos por los matrimonios de la congregación? O mejor pregunta sería, ¿estamos orando por los matrimonios de la congregación? ¿Estamos orando por los hijos de los demás? ¿Estamos orando por la salud? ¿Estamos orando porque Dios ayude a la gente en medio de la iglesia que están en problemas económicos? Aquí hay algo que me llamó la atención y que también lo vi en algunas otras partes que estaba leyendo. Y es que nosotros oramos casi siempre, porque nos enteramos o nos llega o nos piden. Pastor, tengo esto, ore por mí. Cosas negativas, ¿no? Cosas negativas, salud. Pablo oye que los efesios están en la fe, que están amándose, ¿y qué hace? Ora por ellos.
Nosotros tendemos a pensar que la gente que está bien no necesita oración. ¿Bien en qué estándar? ¿Están bien por qué? Porque tienen dineritos, universidades cubiertas, o porque vemos salud por lo menos general en ellos. No, Pablo oyó de los efesios: esta gente están en la fe, firmes, están amándose. ¿Y qué Pablo dijo? Voy a dar gracias, pero voy a pedirle a Dios. Y le voy a pedir a Dios por lo más que ellos necesitan. Lo más que ellos necesitan. Y usted va a ver, espero que me dé el tiempo, sí, creo que me va a dar. Mire, es glorioso. Pablo dice, esa es la oración. No solamente les dijo que estoy orando por ustedes, sino les dijo, ¿qué estoy orando? Y uno puede pensar, pastor, pero no es arrogante. No está mal eso de que si yo estoy orando por usted, yo le diga que estoy orando por usted. No, eso no es nada arrogante. Eso es necesario. Porque si usted supiera que a mí me da paz saber que gente está orando por mí y me lo hacen saber, pastor, estoy orando. Hay gente acá que me lo ha dicho, pastor, estoy orando por su espalda, estoy orando por su salud, y eso es reconfortante. Eso es glorioso, eso es sentir a uno, amén, esta gente me ama, esta gente está orando por mi salud, yo estoy orando por mi salud, mi esposa está orando por mi salud, y obviamente yo tengo que orar también por mi salud. Pero qué glorioso saber que hay gente que aman a uno y que se ocupan en decirle para fortalecer a uno, estoy orando por usted. Eso no es lamber ojo, como decimos aquí en Puerto Rico. Si usted está en otro país, no sé qué barbaridad sea esa, pero lamber ojo es tratar de congraciarse con la persona, lisonjear, dicen en otras culturas. No, eso no es lamber ojo. Pablo no está lambiendo ojo aquí de los Efesios. Esto es una carta inspirada. Y Pablo se está haciendo saber, yo estoy orando por ustedes, doy gracias por ustedes y estoy orando por ustedes. Necesitamos dejarnos saber que estamos orando los unos por los otros. Es reconfortante dejarle saber a la gente, mira, estoy orando por ti. Yo veo que parece que todo está bien contigo, pero estoy orando por ti profundamente por algo que es lo más que tú necesitas. Lo más que tú necesitas, que obviamente no es lo que nosotros creemos que más necesitamos, pero es lo que la Biblia dice que más yo necesito. Él dice que está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Por favor, nunca eliminemos la última parte de este verso, de esa frase de este verso, que tantas veces hemos dicho, Pablo estaba orando para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación. Y Dios va a dar revelaciones y revelaciones de miles de cosas, revelaciones. No está diciendo eso el verso. El verso dice de qué es la sabiduría y de qué es la revelación. ¿Qué dice el verso? Sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Oh, hermanos, y es aquí donde, aquí sí que tenemos que suplicarle a Dios que nos ayude, porque es aquí donde la gente dice, pero pastor, ¿y para qué va a orar que yo conozca a Dios si ya yo lo conozco? Yo conozco, oré por otra cosa, yo necesito otras cosas. Oré por otra cosa, ya yo conozco a Dios. No, mi hermano, mi amada, madrecita que está aquí, padre que estás aquí, hijo que estás aquí, allá también a través de Facebook Live. Tú no conoces a Dios. Esto es un camino progresivo en el cual a la hora de la verdad, mi humilde apreciación es, nunca terminaremos de conocerlo. ¿Pero cómo? Bueno, es que nuestro Dios tiene una característica interesante. Él es infinito.
Piense un ratito, un momentito. Infinito. ¿Dónde termina lo infinito? ¿Dónde termina? No termina. Y Dios es un ser infinito. ¿Usted cree aquí ahora que conoces al Dios infinito? ¿Usted cree que usted conoce de Dios? Hermanos, yo le digo más. Yo estoy tan contento porque en estos últimos años he aprendido, muchas veces con gozo, otras con dolor, que yo no conocía realmente a Dios y mucho menos al Dios de la Biblia. Mucho de lo que yo conocía de Dios era una deformación que me habían enseñado. Mucho de lo que yo conocía aparentemente de Dios era simplemente lo que yo le llamo, eso es algo mío, el síndrome arónico. Era un becerro fabricado para que pareciera que es Dios, el becerro al cual yo le pido todos los caprichos y él, como el genio de la lámpara, tiene que darme todo lo que yo pido. Ese era el Dios que lamentablemente me habían enseñado a conocer. Cuando vine a la Escritura, cuando Dios por gracia me trajo a su palabra y al evangelio de la gracia, entonces aprendí a ver un Dios que es el único Dios verdadero, el Dios que merece toda gloria, todo honor, toda honra, toda alabanza, el Dios que no existe para mis caprichos, sino que yo existo para su gloria, para servirlo, para amarlo, para honrarlo, para magnificarlo a Él. Él no existe para mi beneficio simplemente. Dios no es un ser que existe para darme placer. Dios es el Rey soberano y Él me ha permitido existir a mí para que yo pueda vivir, para glorificarlo a Él, para exaltarle y para reconocer un Dios tan grande. Hermanos, Pablo oró por esta gente para que Dios les diera espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Cuando habla de espíritu aquí, hay dos maneras de verlo. Uno puede pensar, como algunos expositores bíblicos piensan, que está hablando del espíritu humano. El espíritu humano que Dios le otorga esa sabiduría y esa revelación. Otros expositores se inclinan a pensar que habla del Espíritu Santo en nuestro espíritu, infundiendo esa sabiduría y esa revelación, que es lo que yo me inclinaría más a pensar por varios versos que vamos a ver más adelante en el libro de Efesios. El Espíritu Santo en nosotros, infundiendo la Sofía. ¿Saben quién es Sofía? Sabiduría, esa es la palabra griega. Todas las que se llaman Sofía se llaman sabiduría. ¿Hay alguna Sofía aquí? ¿No está Sofía hoy? La palabra Sofía es interesante. No quiero detenerme mucho en tecnicismos ni en esto porque quiero ir culminando ya. Pero cuando hablamos de sabiduría, realmente estamos hablando de la aplicación del conocimiento. La aplicación del conocimiento de la voluntad divina a las situaciones de la vida diaria. No estamos hablando de acumular datos. No estamos hablando de acumular conocimiento. Estamos hablando que cuando comienzo a conocer a Dios y su voluntad, sabiduría es cuando eso lo implemento en mi vida diaria, en mis decisiones, en mi conducta, en las relaciones que Dios me ha permitido tener. Eso es sabiduría. Pablo está orando por los efesios, que el conocimiento que están teniendo de Dios se traduzca en esa sabiduría de la vida diaria. Oh, hermanos, y es algo por lo que debemos orar, porque qué incongruente es un cristiano. No se vaya a ofender conmigo, en amor, permítame enseñarle. Ahí es been there también. Pero qué incongruente es un creyente que reclama conocer la Escritura, conocer a Dios, tener conocimiento doctrinal, teológico, hermenéutico, homilético, whatever, pero lo que implementa en su vida diaria es de un desastre.
sus decisiones son desastrosas. Sus decisiones son impulsivas. Sus decisiones, en vez de edificar una relación, un matrimonio, destruyen. Sus decisiones, en vez de ayudar a criar los hijos, lo que hacen es que criar hijos rebeldes. Eso es incongruente. Por eso Pablo está orando. Ellos estaban bien, pero ¿qué está orando Pablo? Que toda esta revelación, toda esta sabiduría que ha estado hablando Pablo, todo esto del plan de redención, los efesios lo puedan implementar. Ellos van a ser los lectores principales, ¿se acuerdan de esta carta? Y les está diciendo, mira todo eso que les hablé, toda esa redención, Él los escogió, los adoptó, todo eso tiene que tener un resultado al final en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones. El evangelio, hermanos, hay que traerlo donde hacemos la vida. El evangelio no es de un estudio bíblico, no es de los miércoles, no es de los domingos. El evangelio es de la alcoba matrimonial. El evangelio es de la oficina donde están reunidos. El evangelio es del comerciante que está luchando con el negocio. El evangelio es del trabajador que está haciendo su obra en medio de la sociedad. El evangelio es aplicable a cada aspecto y dominio de nuestra vida. Y si no, entonces no es el evangelio, hermanos. Entonces es importante comprender lo glorioso de la oración de Pablo, para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, el conocimiento pleno de Él. Me gusta cómo lo puso un caballero que se llama Warren W. Wiersbe. Warren W. Wiersbe, él puso 3 puntos que me llamaron mucho la atención, que los quiero compartir ya para ir finalizando. Conoce a Dios personalmente en la salvación. Por eso es que Pablo tiene que orar por el conocimiento de Dios. Cuando tú conoces a Dios en la salvación, no se acabó el tú conocer a Dios, apenas empieza. Ahí el Señor te trajo y ahora Él va a revelarte poco a poco quién es Él. Y recuerde que el mismo Dios que se reveló en la salvación es el que tiene que continuar revelándose en tu vida. Una de las oraciones que más debemos hacer por nuestros hermanos es suplicarle, Señor, revélate a esa persona en su vida. Revélale quién eres, revélale tu amor, revélale tu gracia, revélale, Señor, todo lo concerniente a ti. Ilumínale, revélate en medio de tu pueblo. Esa es una gran oración, es la oración más bíblica que usted puede hacer por alguien. Revélate a su vida, déjale que te conozca, Dios. Mire Juan 17:3, un momentito. Juan 17. El verso 3. Mire qué glorioso Jesús lo puso. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Tocar arpa en una nube? No. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Esa es la vida eterna. Eso es lo que trae la vida eterna. Conocemos a Dios en la salvación, pero no se terminó nuestra jornada de conocerlo, porque luego conocemos a Dios en incremento, en la santificación, que es el proceso en que usted y yo estamos ahora mismo. Lo conocemos, va aumentando el conocimiento de Dios mientras Él nos está santificando en este proceso. Y es un proceso glorioso donde Dios usa todas las cosas posibles para el proceso de santificación. Y si usted me acompaña a Filipenses un momentito, Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, en el verso 10, dice, para conocerlo a Él. Esa es la meta, hermanos. Eso es lo que Pablo está hablando por los efesios y ahora aquí a los filipenses. Que dicho sea de paso, no sé si usted
ha visto la carta a los Filipenses? La carta a los Filipenses es una carta gloriosa, es cortita, porque esta carta no fue escrita por ningún problema. Aquí Pablo no está corrigiendo una iglesia en pecado. Aquí Pablo no está corrigiendo una situación de problemas. Aquí Pablo está dirigiéndose a lo que sería un buen modelo de una iglesia madura. Lo que sería un buen modelo de una iglesia madura. Un día hablamos de eso. Para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta era la ambición del apóstol Pablo. La ambición de este hombre era conocerlo a Él. Y está hablando un hombre que Cristo en revelaciones directas a Él le enseñó el evangelio. Está hablando un hombre que conoció cosas del Señor que usted y yo no hemos comenzado a arañar la superficie de ellas. Y todavía Pablo dice: conocerlo a Él es lo que Él quiere. Conocerlo a Él, conocer a Cristo. Oh, hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta. Y a veces se nos nubla la visión porque estamos aquí en esta tierra, que su necesidad más grande es espiritual. Su necesidad mayor no es de cosas. Su necesidad mayor no es de objetos. Su necesidad mayor no es de las cosas que se pueden comprar en la vida. Su necesidad, mi necesidad mayor es espiritual. Es conocerlo a Él. Mientras más yo lo conozca a Él, más mi vida se va a transformar. Mientras más yo conozca al Señor, mejor esposo puedo comenzar a ser, aunque nunca voy a ser perfecto. Mientras más yo conozco al Señor, mejor padre quizás puedo comenzar a ser. Mientras más conozco a Dios, hermanos, más gloriosa es la vida cristiana. De hecho, si usted tiene tiempo en su casa después, lea ese capítulo 3 completo, porque el verso 10, leerlo así, sin el contexto, no nos da el sentido. Pero por falta del tiempo, léase. Cuando el apóstol Pablo está explicando aquí de dónde él sale, quién él era, su trasfondo, y que todo eso lo dio por estiércol. Todo eso lo dio por basura. Todo eso lo dio por nada. ¿Para qué? Para poder ganar el conocimiento de Cristo. Léalo con calma para que usted vea que el verso 10 entonces hace sentido. Y tercero, Warren W. Wiersbe dice que conocemos a Dios perfectamente en la glorificación. No aquí. Aquí lo hemos conocido en la salvación. Y ahora lo estamos conociendo en la santificación. Y esa es la oración que debemos hacer los unos por los otros. Señor, en este proceso permite que mis hermanos te conozcan a ti. Cada día te conozcan más a ti. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Verso 9. Dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Obviamente con este verso hay algunas diferencias entre los mismos reformados. Algunos que se llaman cesacionistas a sí mismos piensan que cuando aquí dice que venga lo perfecto es cuando el canon de la escritura se culminara. Cuando el canon de la Biblia se culminara, entonces todas estas cosas, los dones y las cosas se terminarían. Pero nosotros, los continuistas, no lo vemos de esa manera por los versos que siguen, que no nos dejan verlos de esa manera. Porque Pablo sigue diciendo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño, porque aún ahora vemos mediante espejo, veladamente. Pero entonces,
Y ese entonces no puede estar hablando acerca del canon de la Biblia terminar, sino debe estar hablando más escatológicamente del futuro. Pero entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Llegará un día donde el conocimiento que hoy es por espejo y que hoy es por pedazos estará pleno ante nuestros ojos, aunque a un Dios infinito una eternidad no bastará para conocer a un ser tan extraordinario y tan glorioso. Termino con las palabras de un escritor tremendo. Si puede leer alguno de sus libros, se llama Jerry Bridges. Él pasó a morar con el Señor hace un tiempo atrás y él escribió esto y lo uso como reflexión final y vamos a tomar la cena. Este es el palpitar de la persona piadosa. Mientras contempla a Dios en lo asombroso de su majestad infinita, poder y santidad. Y entonces, mientras habita sobre las riquezas de su misericordia y gracia derramadas en el Calvario, su corazón es cautivado por aquel que pudo amarlo tanto. Él está satisfecho con Dios solamente, pero él nunca está satisfecho con su presente experiencia de Dios. Él siempre anhela por más. Y esa fue la oración de Pablo por los Efesios. Y es mi oración por esta iglesia, que nunca estemos satisfechos con lo que usted cree conocer de Dios, sino que siempre haya un corazón que arde por conocer más a Dios. Oremos.